Vamos a retomar la clase de vamos a ver un poco acerca de la terminología. De la terminología. Vamos a ver. Hay algo que se conoce como el signo de Godet. ¿Qué es el signo de Godet? Es cuando nosotros aplicamos una presión fuerte, no suave, una presión sobre el área supuestamente edematizada, como la que vemos acá. Después de nosotros hacer la presión, nosotros vemos cómo se forma un pequeño hueco donde hemos hecho la presión. Ese hueco se debe de mantener por lo menos por espacio de 1 a 2 segundos de primero, para luego regresar a la normalidad. Esa característica que nosotros vemos en las cuales se deja la impresión del dedo o del puño, dependiendo de lo que nosotros hayamos colocado ahí, y que se quede por unos breves segundos para luego regresar a su normalidad, es lo que se conoce como el signo de Godet. Y eso es indicativo de los edemas. Hay otra palabra que también es importante y que se usa bastante para definir acumulación de líquido en el tejido subcutáneo. Eso es la anasarca. Un nombre bastante largo, raro, si lo quieren ver así, anasarca. La anasarca es la acumulación de líquido en el tejido subcutáneo. Es una manifestación del edema generalizado. Luego tenemos el hidrotórax. ¿Qué es el hidrotórax? Es la acumulación de líquido en el tórax o en la cavidad torácica. Ahí tenemos una foto de líquido en la cavidad torácica, ahí tenemos otra de líquido en la cavidad torácica. Ahí tenemos otra foto, miren ustedes acá, la acumulación de líquido en la cavidad torácica, hidrotórax. Luego tenemos el hidropericardio. ¿Qué es el hidropericardio? Es la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Ahí tenemos una foto. Aquí está la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Luego tenemos la citis, o también llamada hidroperitoneo, que es la acumulación de líquido en el abdomen. Ahí está la foto. Todos observan la acumulación de líquido, la citis o hidroperitoneo. Y también. Ahora bien, ¿qué tan importante es la acumulación de líquido? ¿Por qué hablamos nosotros siempre del edema? El edema adquiere importancia o significancia clínica cuando se acumula en dos lugares. En dos lugares muy importantes. El primer lugar, joven, es el pulmón. El líquido adquiere mucha importancia en la acumulación de líquido cuando se localiza en el pulmón. ¿Por qué? Porque el edema pulmonar es la causa más común de muerte en muchas de las enfermedades. ¿Correcto? El edema pulmonar puede ser la causa primaria de por sí, que causa la muerte del individuo, o puede favorecer también la muerte del individuo, como parte de un proceso generalizado. Miren, estamos viendo acá la imagen de un pulmón normal. Así se ve un pulmón normal. Este es el pulmón de un cerdo. Es un pulmón normal. Es el pulmón del cerdo que está dentro de la cavidad torácica. Ahora vamos a ver en la imagen del pulmón edematoso. Miren, este es lo normal, miren la superficie. Ahora vean la imagen del pulmón del cerdo. ¿Ven la diferencia que hay? Este es un pulmón que se encuentra como brilloso, ¿no? Está brillando. Está brillando. Brillando. Interesante. Está brillando. Ahora miren, vamos a darle un acercamiento, así como hemos hecho acá. Miren, ahí. No sé si llegan a ver que hay unas separaciones. Interlobulares. Está brilloso por la acumulación de líquido. Y esa separación está porque hay acumulación de líquido en el ínter. ¿Correcto? Hay acumulación de líquido en el ínter. Nosotros abrimos el pulmón, correcto, y llegamos a observar, jóvenes, que hay líquido que se observa hasta inclusive la tráquea. Pero tú me preguntarás ahora, profesor, miren ustedes acá, no solamente la tráquea, sino también ¿dónde? En la cavidad nasal. Pero jóvenes, el líquido o el edema que nosotros vemos en el pulmón tiene una particularidad.
En todos los tejidos el edema siempre es líquido, pero en el pulmón no es líquido. En el pulmón más que todo es espuma. Espuma. Y eso se debe básicamente a que el líquido, cuando llega al pulmón, se mezcla con los gases que hay en el parénquima pulmonar y forma la espuma. Es por eso que nosotros cuando vemos el edema pulmonar no es que vemos líquido, sino más que todo vemos espuma. La espuma puede ser de un color rosado o puede ser de un color rojo intenso como el que estamos viendo en la foto. ¿Dónde también adquiere alta o gran importancia el edema? El edema adquiere importancia cuando se acumula en el cerebro. Podemos encontrar un edema cerebral, un edema que se encuentra dentro del parénquima cerebral o un edema que se encuentra en la parte externa del cerebro. Más que todo, jóvenes, en lo que vendría a ser el espacio que ocupan las meninges, ¿correcto? O de repente la dura madre y la pilla madre, en ese espacio. Miren, acá, jóvenes, estamos viendo la foto de un edema cerebral, de un edema propiamente dicho. Cuando nosotros vemos la imagen de un cerebro edematizado, el cerebro está tan pero tan hinchado muchas veces que inclusive las imágenes o la circunvolución que es tan característico del cerebro se pierde. No sé si llegan a ver el detalle acá, en la cual el cerebro se nota como homogéneo. Acá nosotros deberíamos ver las circunvoluciones, las depresiones, pero acá no la observas porque debido a que el cerebro se ha acumulado tanto líquido que ese cerebro se ha aplastado, si lo quieren decir así, contra la cavidad craneal, contra la bóveda craneal. A ver, un poco de actividad práctica para recordar lo que hemos visto. ¿Cómo es la apariencia macroscópica del edema, jóvenes? A ver. Muy bien, el tejido está hinchado. ¿Qué más? Más brilloso. Más brilloso, hinchado. ¿Qué más? Gelatinoso. Gelatinoso y pesado. Muy bien. Para recordar, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos del edema? Sin mirar su cuaderno, chicos, sin mirar su cuaderno para tratar de recordar. Disminución de la presión. Incremento de presión hidrostática, ¿qué más? ¿Qué más? Obstrucción linfática, ¿qué más? Retención de sodio e incremento de la permeabilidad vascular. Muy bien. ¿Esta foto corresponde a un edema? No. Muy bien. No, como ven ustedes, no es un tejido que esté brilloso, ¿correcto? Para empezar, no está ni gelatinoso ni nada por el estilo. Es un tejido que está bastante opaco. Muy bien. No es una foto que corresponde a un edema. ¿Cuál es el nombre de este proceso? Este es el corazón, por si acaso. Y este es el saco pericárdico. Hidropericardio. Muy bien, hidropericardio. Bueno, le doy pista porque no se ve muy bien por aquí. ¿Qué notan de raro en esta foto? Profesor, las uñas están negras. No me refiero a eso. ¿Correcto? ¿Qué notan de raro en esta foto? La pata. La pata. La pata está hinchada. ¿Por qué creen ustedes que está hinchada la pata? Porque hay algo aquí que está haciendo presión en la pata, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, entonces vamos a hablar de este caso, de este ejemplo para acá. ¿Ustedes creen que se trate de un edema localizado o generalizado? Localizado. Muy bien, la respuesta es un edema localizado. Jóvenes, entonces ahorita vamos a ver, jóvenes, los mecanismos fisiopatológicos. A ver. Disminución de la presión coroidosmótica. ¿Podría estar involucrado en este proceso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué mecanismo puede estar involucrado? Disminución de presión coroidosmótica. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Verdadero. ¿Todos están de acuerdo que la presión coroidosmótica está involucrado en este edema localizado? No. ¿Por qué no? Para llevarle la contra a él. ¿Cómo? Buena respuesta. La disminución de la presión oncótica causaba edemas generalizados. Les expliqué, se lo dije y está apuntado en su cuaderno. Entonces, disminución de la presión coroidosmótica sería falso. ¿Aumento de presión hidrostática podría estar asociado como en los edemas localizados? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿O no? ¿Sí o no?
Claro que sí. ¿Qué creen ustedes que podría estar haciendo esto de acá? Está obstruyendo ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos superficiales, en este caso las venas. Hay un estancamiento de sangre. Entonces la sangre se acumula a este nivel de acá. Y si se acumula la sangre a este nivel de acá, ¿qué es lo que está comenzando a aumentar? La presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática sí puede ser verdadera. ¿La obstrucción del drenaje linfático puede ser? ¿Sí o no? Sí. También puede ser. ¿Se acuerdan de la elefantiasis? Ujú. La obstrucción linfática puede ser. ¿El incremento de la permeabilidad puede ser o no? Sí, sí. Una pododermatitis. Entonces, de estas cuatro que vemos acá, ¿cuál no sería respuesta? Esta sería la única que no podría ser respuesta. Todas estas de acá son probables. Todas estas de acá son probables. ¿La retención de sodio puede ser respuesta? No, porque la retención de sodio, al igual que la presión oncótica, son edemas de tipo generalizado. Jóvenes, estamos viendo la imagen de un pulmón edematizado. Esa es la imagen de un edema pulmonar, ¿correcto? Lamentablemente la foto no se llega a ver muy bien, pero acá vemos en la cavidad torácica, aparte del edema pulmonar, aquí está la costilla, por si acaso, ya que hay gran acumulación de líquido. O sea, aparte del edema pulmonar también hay hidrotórax. Y aparte también acá hay, ¿qué cosa? Ascitis. Hay acumulación de líquido en el abdomen. Bueno, no se llega a ver bien en la foto, lamentablemente. Pero bueno. Ahí está el edema, ¿ven bien? Para que ustedes puedan ver la acumulación de líquido en el intestino. ¿Esto será parte o será un edema localizado o generalizado? Generalizado. Muy bien. ¿Qué mecanismo puede estar involucrado? Vamos a ver. ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿Este sí o no? Muy bien. ¿Este de acá? No. La obstrucción del drenaje linfático solamente causa edemas localizados. Este no sería la respuesta. Este, el incremento de la permeabilidad está asociado con procesos inflamatorios que causan edemas localizados. Este tampoco es respuesta. ¿Este de acá? Sí, muy bien. Entonces, para estos mecanismos involucrados que podrían explicar este edema generalizado, ¿cuál sería la respuesta? Disminución de presión oncótica, aumento de presión hidrostática y retención de sodio. ¿Está claro? Bueno. Ahora bien, ¿qué notan de raro en la foto? Muy bien. Profesor, hay acumulación de líquido en el tejido subcutáneo. Miren, inclusive lo llega a ser brilloso. ¿Correcto? Ahí está. ¿Sería un edema localizado o generalizado? Hablando de esta pata nada más. Localizado. ¿Qué mecanismo puede estar involucrado para este caso de acá? ¿Verdadero o falso este de acá? Bien. ¿Este de acá? Verdadero. ¿Este de acá? Verdadero. ¿Este de acá? Verdadero, como causa de edema localizado. ¿Y este de acá? Muy bien. Ya están entendiendo. Ahora este de acá. ¿Notas algo de raro en este perrito? Claro, su carita está hinchadita. Eso le pasa a este perrito por meter su nariz en donde no debe. Lo había picado una araña. Le hinchó la cara como una pelota. Este es el perrito de mi abuelita que está en casa. ¿Sí? Años que ya no vuelvo a ver ese perrito. Pero bueno, el perrito de mi abuelita. Ya pues se le hinchó la cara, pues. Bueno, ahí está. ¿Será un edema localizado o generalizado? Muy bien. ¿Qué mecanismo puede estar involucrado? ¿Este? ¿Este? Muy bien. ¿Este? ¿Este? ¿Y este? Ya, muy bien. Ya les he dicho que le picó la araña al perrito por estar metiendo su nariz donde no debe. De estos mecanismos de acá, ¿cuál es el probable? Ya le dije la causa, que fue la picadura de araña. El incremento de la permeabilidad, la obstrucción del drenaje linfático o el incremento de la presión hidrostática. ¿Cuál de estos tres
es la causa que está asociada con la picadura de araña. ¿Por qué? Por un proceso inflamatorio, lo que les expliqué. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, jóvenes, ya han entendido esta parte de acá. Bueno, así más o menos les voy a preguntar en el examen, ¿correcto? Les mandaré un casito clínico, así bien simple, bien sencillito, y les preguntaré, por ejemplo, qué mecanismo puede estar involucrado, o si causa un edema localizado, generalizado, explique el por qué. ¿Está claro? Por eso está la actividad práctica. No les voy a preguntar qué es edema. No sé si me dejo entender. ¿Qué es edema? No les voy a preguntar. No les voy a preguntar qué es anasarca. Sino algo así por el estilo, ¿vale? Algo así. Para las personas que están llevando el curso por primera vez, más o menos, yo acostumbro preguntar así, ¿ya? Como es un examen parcial, es un examen de 40 preguntas, ¿correcto? Para marcar y algunas para desarrollar, ¿correcto? No es un examen tan complicado. Lo que sí te puede de repente llamar la atención es la cantidad de preguntas, pero no te asustes tampoco, de verdad que no. Ya hice el examen, por si acaso, por eso le digo, ¿ya? No es un examen complicado, de verdad que no lo he hecho complicado porque sé que tienen que leer bastante. No se asusten, no se asusten. Pero más o menos las preguntas de esta parte de acá por lo menos figuran así, ¿ya? Lo único que quiero que entiendan bien es asociar esto con esto de acá, ¿correcto? De repente acá te puedo poner una pregunta, ya, partiendo que es una picadura de araña, por ejemplo, y luego te digo, ¿cuál de estas de acá puede ser la causa más probable? Quiero tu respuesta, incremento en la permeabilidad. ¿Me dejo entender? Muy bien. No sé si me dejo entender acá, ¿vale? Así más o menos es el examen, ¿vale? No está complicado, de verdad no es complicado. ¿Ya? No se asusten tanto. Soy consciente que tienen bastante para leer. Ya lo último que quisiera es sobrecargarlos seguramente van a escuchar muchas cosas así que es muy complicado. No está complicado. Por lo menos este examen de acá sí lo hice un poco más simple, más sencillo. ¿Ya, jóvenes? Así que con fe. Hiperemia y congestión. ¿Qué es lo importante de la hiperemia y qué es lo importante de la congestión? Bueno, vamos a hablar así de simple. Hiperemia y congestión hace referencia cuando la sangre se acumula en los vasos sanguíneos. Claro, la sangre se acumula, la sangre se estanca en los vasos sanguíneos. Ahora bien, ¿en qué vasos sanguíneos se puede acumular la sangre? En las arterias y en las venas, ¿correcto? Arterias y venas. Cuando la sangre se acumula, se estanca en las arterias, ¿cómo se llama? Hiperemia. Cuando la sangre se estanca, se acumula en las venas, congestión. Entonces, hiperemia es arterias y congestión es venas. Hiperemia, arterias y congestión, venas. ¿Está claro? Muy bien. Eso para empezar. Muy bien. Entonces, la hiperemia y la congestión. A la hiperemia se le llama también hiperemia activa. Y a la congestión, algunos autores, solamente algunos, le llaman hiperemia pasiva. Algunos autores le llaman hiperemia pasiva. ¿Ya, chicos? Seguimos hablando. ¿Qué tenemos que recordar acerca de la hiperemia? ¿Por qué es importante la hiperemia? La hiperemia, jóvenes, es la acumulación de sangre arterial. ¿Y la sangre arterial qué es? Es sangre oxigenada. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vemos una hiperemia, nosotros tenemos que ver la acumulación de sangre arterial. El tejido, cómo se vuelve, cómo se torna. Rojo intenso. Miren ustedes ahí. Rojo intenso. Todos miren la foto de acá. Para empezar, ¿qué es lo que nos llama la atención acá? Es una imagen de una mucosa oral, donde vemos unos dientes acá, ¿sí o no? Y como ustedes ven acá hay una inflamación de la encía, no sé si se dan cuenta, ¿ven? Ven acá que los dientes están un poco alterados, están un poco dañados. Y ven qué color ve la encía. Rojo, y piensan, bueno, pues esa es la hiperemia. ¿Correcto? Acá hay gran acumulación de sangre arterial. No debemos de olvidarnos. Entonces la hiperemia siempre va de la mano con ¿qué tipo de procesos?
inflamatorios. Cuando nosotros hablamos de inflamación, siempre vamos a hablar de hiperemia, ¿correcto? Entonces la hiperemia se observa en los procesos inflamatorios. En los procesos inflamatorios. Muy bien, muchachos, muy bien. Jóvenes, ahora la congestión. La congestión es la acumulación de sangre venosa en las venas. Es sangre no oxigenada. Es la sangre que es oscura. Entonces, cuando nosotros hablamos de congestión, ¿cómo vamos a ver los tejidos que están congestionados? Lo vamos a ver de un color oscuro, debido a la sangre venosa. Debido a la sangre venosa. Miren ustedes acá tenemos la imagen del vaso, por ejemplo, oscuro. Acá lo hemos sacado para que puedan ver un color bastante oscuro. Igual acá de los intestinos, bastante oscuros, debido a una torsión. Aquí para que puedan ver, miren ustedes, viéndolo así, el camino de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esa hiperemia y esa congestión? La podemos clasificar de acuerdo a la duración, de acuerdo a la extensión y de acuerdo al mecanismo involucrado. La duración puede ser un curso agudo, rápido, correcto, rápido, de corta duración, o puede ser crónico, prolongado, correcto. Extensión puede ser localizada o generalizada. Y el mecanismo, activo o pasivo. Activo o pasivo. Entonces, jóvenes, vamos a hablar de alguno de ellos. Dejamos de lado un rato para hablar un poco acerca de la hemorragia, para no irnos, para no alejarnos del tema. ¿Qué era la hemorragia, jóvenes? Mientras que en la hiperemia y la congestión la sangre se encuentra almacenada en los vasos sanguíneos, ¿correcto? Mientras que en la hiperemia y la congestión la sangre se encuentra almacenada en los vasos sanguíneos, en la hemorragia, jóvenes, la sangre se encuentra fuera de los vasos sanguíneos. Hay una extravasación de glóbulos rojos. Hay una salida de glóbulos. Entonces, ¿qué es la hemorragia? Es el escape o la salida de sangre del sistema vascular. ¿Qué puede causar una hemorragia o qué puede causar la salida de la sangre? Un trauma, ¿correcto? Un golpe fuerte, un golpe contundente. También puede ser la consecuencia de una septicemia, de una viremia o de repente de un proceso tóxico. También puede estar asociado con trastornos o desórdenes de la coagulación, o de repente con un desorden en lo que vendría a ser las plaquetas, una trombocitopenia. Miren ustedes acá tenemos la imagen de un animal que lo han atropellado, para que ustedes puedan ver acá la hemorragia debido a un intenso traumatismo. Esa sangre que escapa o que sale de los tejidos, o mejor dicho, la hemorragia propiamente dicha, ¿dónde adquiere importancia? Su significancia clínica, ¿dónde es importante? Bueno, es importante, jóvenes, cuando se localiza en dos lugares, en el cerebro y en el corazón. En el cerebro y en el corazón. En el cerebro, más que todo, jóvenes, tiende a acumularse en lo que vendría a ser el espacio subdural o el espacio subaracnoideo. Ahí la sangre se puede acumular, jóvenes, y formar coágulos, extensas cantidades de coágulos. ¿Por qué es importante, jóvenes, la acumulación de sangre a este nivel? Es que la presencia de coágulos tiende a ocupar un espacio y ese espacio tiende a presionar el cerebro y al presionar el cerebro causa una hipoxia cerebral con manifestaciones que van de acuerdo a la severidad, leve, moderado o severo. Y en el corazón, ¿por qué es importante la acumulación de sangre en el corazón? Más que en el corazón, nos referimos a acumulación de sangre en el saco pericárdico. La acumulación de sangre en el saco pericárdico se llama taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. ¿Y qué es lo importante? ¿Cuál es la complicación? Que esa sangre, cuando se coagula la sangre en el saco pericárdico, impide que el corazón trabaje con normalidad y puede llegar a producir un paro cardíaco. Esa es la importancia, un paro cardíaco. ¿Cómo la sangre puede salir o cómo se puede llegar a producir la hemorragia?
La hemorragia puede salir o puede escaparse de los vasos sanguíneos por dos mecanismos. El primer mecanismo es por rexis. ¿Qué es hemorragia por rexis? Es cuando hay ruptura de vasos sanguíneos. Cuando hay ruptura de vasos sanguíneos. Esa es una hemorragia por rexis. Y la otra hemorragia que vemos es la hemorragia por diaperesis. La hemorragia por diaperesis, en la cual, jóvenes, los glóbulos rojos comienzan a salir de los vasos sanguíneos porque atraviesan las uniones endoteliales. Atraviesan las uniones endoteliales. Este tipo de hemorragia por diaperesis es la común o es la característica que nosotros vamos a ver en la congestión. Nosotros hemos dicho que en la congestión hay una acumulación de glóbulos rojos en los vasos sanguíneos. Eso lo hemos explicado. Bueno, cuando hay un estancamiento de sangre, esos glóbulos rojos pueden atravesar los vasos sanguíneos porque atraviesan las uniones endoteliales. Y encontramos gran cantidad de glóbulos rojos junto con el edema. Esos glóbulos rojos que vemos en un proceso congestivo se explican por la diabetes. Hemorragia por diabetes. Ahora, también podemos encontrar, jóvenes, un poco de terminología asociada con la hemorragia. Y vemos, jóvenes, los hematomas. ¿Qué son los hematomas? Los hematomas, jóvenes, son las acumulaciones focalizadas de glóbulos rojos. Acumulaciones focalizadas de glóbulos rojos, que dependiendo de su severidad pueden ser encapsulados o no encapsulados. Luego vemos, jóvenes, el hemopericardio. ¿Qué es el hemopericardio? El hemopericardio, jóvenes, es la acumulación de sangre en el saco pericardio. La acumulación de sangre en el saco pericardio. Luego vemos el hemoperitoneo y el hemotórax. Hemoperitoneo, acumulación de sangre en el abdomen. Hemotórax, acumulación de sangre en el tórax. Hemartrosis, acumulación de sangre en las articulaciones. Hemoptisis, son vómitos de sangre que provienen de la tráquea y de los bronquios. Eso es la hemoptisis. Vómitos de sangre que provienen de la tráquea y de los bronquios. También está, jóvenes, la palabra hematemesis, que nos figura acá, hematemesis. La hematemesis son vómitos de sangre que provienen del estómago. Vómitos de sangre que provienen del estómago. ¿Cuál es la diferencia entre la hemoptisis y la hematemesis? Es que en la hemoptisis la sangre o los vómitos de sangre son sangre viva, mientras que la hematemesis es sangre digerida, sangre oscura. Epistaxis, eso sí ya todo el mundo lo sabe, la salida de sangre de la cavidad nasal. Acá nos figura melena. ¿Melena qué es? Es la presencia de sangre en las heces. Melena, la acumulación de sangre en las heces. Ahora, jóvenes, las hemorragias también las podemos clasificar de acuerdo al tamaño. Entonces nosotros nos podemos encontrar con hemorragias que son muy pequeñas y muy diminutas. Las hemorragias petequiales, que son tan pequeñas como la cabeza de un alfiler, como lo que estamos viendo acá. Tan pequeñas como la cabeza de alfiler. Algunas veces, jóvenes, estas hemorragias se vuelven un poco más grandes, ¿correcto? Y ya pueden llegar a medir hasta 2 centímetros. Ya no son petequias, ahora se llaman hemorragias equimóticas. Miren acá la foto de acá. Acá ven unos puntitos que son las petequias y unas hemorragias un poco más grandes que son la equimosis. La equimosis y las petequias, jóvenes, generalmente son hemorragias que se dan por trastornos plaquetarios. Cuando hay una deficiencia de plaquetas, como en una trombocitopenia, ahí vamos a esperar a encontrar hemorragias petequiales o hemorragias equimóticas. Quisiera que vean la foto de arriba. En la foto de arriba, jóvenes, ya no solamente podemos encontrar petequias o equimosis, ya podemos encontrar unas manchas un poco más grandes, un poco más difusas. Esas manchas más grandes se llaman sufusión hemorrágica. Sufusión hemorrágica. ¿Correcto? Que ya no son manchas, que no son puntos, ¿correcto? Sino son manchas extensas. Eso se llama sufusión hemorrágica. Y la sufusión hemorrágica nosotros la observamos cuando hay trastornos de la coagulación. La sufusión hemorrágica nosotros la observamos cuando hay trastornos de la coagulación. Ahora bien, ¿qué camino siguen los glóbulos rojos cuando han salido?
cuando se han extravasado. Bueno, vamos a hablar acerca de la resolución de la hemorragia. ¿Qué es lo que pasa con esa hemorragia? Bueno, los glóbulos rojos han salido, han abandonado el espacio extravascular. Los glóbulos rojos han salido, han abandonado el espacio extravascular. Muy bien. Están ahí en el intersticio de los glóbulos rojos. Entonces, jóvenes, nosotros no hemos tenido hematomas. Bueno, en un primer momento ese hematoma que nosotros tenemos es de un color rojo-azul. Es de un color rojo-azul. Es un color rojo-azul debido a la hemoglobina. La hemoglobina es ese pigmento que da el color rojo a la sangre. Entonces, en un primer momento está así, de un color rojo-azulado, debido a la presencia de la hemoglobina. Pero, jóvenes, después, jóvenes, nosotros vemos nuestro moretón. Y vemos que ya no es de un color rojo azulado, sino ahora es de un color azul verdoso. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Es que, jóvenes, en esos glóbulos rojos que estaban extravasados, ¿quiénes han venido? Han venido los macrófagos. Los macrófagos han comenzado a fagocitar los glóbulos rojos libres. Hay gran cantidad de macrófagos que están fagocitando los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos han sido desdoblados. Y, jóvenes, y dentro del macrófago, de acuerdo a la clase pasada, ¿qué era lo que se formaba dentro del macrófago? La bilirrubina. ¿Se acuerdan? ¿La bilirrubina qué? La bilirrubina libre. Esa bilirrubina, jóvenes, es la que le da un color azul verdoso. Es la que le da un color azul verdoso. Jóvenes, pero esa bilirrubina abandonará los macrófagos, se unirá a la albúmina y se irá ¿a dónde? Al hígado para formar la bilirrubina conjugada para luego ser eliminada en las heces. ¿Qué cosa es lo que quedaba, jóvenes, ahí? Entonces, queda la hemosiderina, quedaba el hierro, ¿se acuerdan? Entonces el hierro le comienza a dar un color dorado marrón al hematoma. Un color dorado marrón. El hierro que se encuentra ahora en los tejidos. Pero ese hierro, jóvenes, luego abandonará los tejidos para dirigirse ¿a dónde? A la médula ósea y formar parte de los nuevos glóbulos rojos. Y cuando ya el hierro abandona el sitio de lesión, ¿cómo se torna la piel? La piel ya regresa a la normalidad. Ese es el camino entonces que sigue la sangre extravasada. Primero torna un color rojo-azul debido a la hemoglobina. Luego, jóvenes, torna un color azul verdoso debido a la bilirrubina, para luego convertirse en un color dorado-marrón debido a la hemosiderina, para luego regresar a la normalidad. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa si no se puede llegar a producir una resolución completa? Si es que los macrófagos no llegan, ¿cómo se llama?, a fagocitarlos en su totalidad, no llegan a liberar toda la zona. Bueno, jóvenes, ese hematoma va a terminar organizándose. ¿Qué es organizándose? Se va a comenzar a formar tejido fibroso alrededor de la extravasación de glóbulos rojos. Se forma gran cantidad de tejido fibroso. Ese tejido fibroso que se forma se llama organización del hematoma o hematoma organizado. Un ejemplo característico de ese hematoma organizado es el otohematoma, eso que vemos algunas veces en las orejas de los perros, el otohematoma. El otohematoma. Es bastante común nosotros cuando visitamos los camales, encontrar en el corazón de las vacas unas hemorragias un poco lineales. Lo vemos acá en el pericardio y también lo podemos encontrar acá adentro, en el endocardio, unas hemorragias lineales. Esas hemorragias lineales se conocen como hemorragias agonales y son bastante frecuentes verlos en los camales. Esa es una hemorragia que se da o que sucede justamente, exactamente al momento que al animal le están cortando el cuello para desangrarlo, ¿correcto? Se forman estas hemorragias agonales. Vamos a seguir viendo las demás diapositivas. 5 minutos, no, 2 minutos mientras cambio de diapositiva.